Mientras las aguas del río Éufrates se evaporan a un ritmo nunca antes visto, algo inquietante está saliendo a la luz. Vientos cargados de polvo recorren cañones que antes estaban bajo el agua, revelando cámaras de piedra que no veían el sol desde hace miles de años, pero lo más sorprendente no son solo las ruinas. Desde las profundidades se escuchan lamentos y sonidos metálicos que nadie logra explicar. Para quienes conocen las Escrituras, esto es más que arqueología. La Biblia habla de ángeles encadenados bajo el Éufrates y de que cuando se seque llegará el juicio final. Hoy te mostraré qué encontraron realmente en estas cámaras y por qué muchos creen que es una señal de que el tiempo se está acabando. Quédate hasta el final, porque esta revelación podría cambiar la forma en que ves la historia y tu propio destino. El río Éufrates ocupa un lugar extraordinario en las profecías bíblicas. En Génesis 2:14 se describe como uno de los 4 ríos que fluían desde el jardín del Edén, conectándolo con los mismos orígenes de la creación. Pero su historia no termina en el Edén. En Apocalipsis 9:14-15 se revela una profecía escalofriante. Libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos ángeles, retenidos para una hora, día, mes y año específicos, están destinados a desatar el juicio sobre la humanidad. Más adelante, en Apocalipsis 16:12, aparece otra señal. El 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del Oriente. Hoy, esta profecía parece saltar de las páginas de las Escrituras hacia la realidad. Las imágenes satelitales confirman que el Éufrates se está secando a una velocidad jamás vista. Una vez línea de vida para millones de personas en Turquía, Siria e Irak, el río ahora yace fracturado y desvaneciéndose. Los cultivos han fracasado, los lagos han desaparecido y las comunidades que dependían del Éufrates enfrentan la ruina. Mientras los científicos señalan el cambio climático, el uso excesivo y las represas como causas, muchos creyentes ven más que un desastre natural. Ven alineación divina. Jesús advirtió en Mateo 24 sobre señales que marcarían el fin. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y señales en los cielos. Todas estas se están desarrollando junto con el secado del Éufrates. ¿Podría ser este el comienzo de la secuencia profética final? Mientras las aguas del Éufrates retroceden, algo extraño, algo perturbador está ocurriendo. Los residentes locales que viven cerca de las secciones expuestas del río han reportado escuchar sonidos inquietantes e inexplicables que resuenan desde debajo del suelo. Estos no son ruidos ordinarios. Los testigos describen una mezcla escalofriante de rugidos graves, sonido metálico como cadenas y gemidos guturales prolongados que parecen reverberar desde las profundidades subterráneas. Se han ofrecido muchas teorías para explicar esta acústica extraña. Algunos científicos sugieren que los ruidos podrían ser causados por cambios geológicos subterráneos, la liberación de gases atrapados o incluso el colapso de túneles antiguos que antes estaban enterrados bajo el lecho del río. En una región rica en sedimentos y actividad sísmica, tales explicaciones no son irrazonables. Sin embargo, lo que desconcierta tanto a expertos como a personas comunes es el tono y la textura de los sonidos. Son demasiado deliberados, demasiado humanos, demasiado desesperados. Algunos que los han escuchado de primera mano describen una inquietud espiritual profunda que ninguna teoría científica puede eliminar. Para aquellos que leen la Biblia y creen en sus advertencias proféticas, estos sonidos tienen implicaciones mucho más siniestras. Apocalipsis 9, 14, 15 habla directamente sobre este río. Libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates.
Según las Escrituras, estos seres no son metafóricos. Son reales, restringidos en el reino invisible, esperando el momento designado para ser liberados y traer destrucción sobre la tierra. Los sonidos que resuenan ahora, tan perfectamente sincronizados con las aguas desaparecidas del Éufrates, han llevado a muchos a preguntarse, ¿se están despertando estos ángeles? El libro de Judas ofrece otra pista poderosa. En el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El lenguaje es impactante, atados en la oscuridad, esperando un momento específico. La convergencia de estos factores, sonidos inexplicables, geografía profética y advertencias bíblicas antiguas, ha forzado una pregunta escalofriante a la superficie. Si estos sonidos no son geológicos, si no son ecos del viento o la roca, entonces ¿qué son? Podría ser que el Éufrates no solo se esté secando físicamente, sino que se esté abriendo espiritualmente, debilitando el mismo sello que ha mantenido contenido el mal antiguo. Y si ese sello se está rompiendo, ¿cuánto tiempo queda antes de que estas entidades encadenadas sean liberadas sobre el mundo? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras el río Éufrates continúa secándose y revelando secretos largamente ocultos, uno de los descubrimientos más impactantes ha dejado atónitos tanto a científicos como a teólogos. Una criatura reptiliana masiva que se asemeja a un cocodrilo fue encontrada cerca de la boca de una cueva subacuática previamente desconocida, descubierta en una región donde los cocodrilos no son nativos, ni siquiera en tiempos antiguos. Su presencia plantea banderas rojas biológicas inmediatas. ¿Cómo sobrevivió tal criatura en este ambiente durante tanto tiempo sin detección? ¿Fue introducida recientemente o ha estado oculta sin ser molestada durante siglos bajo el lecho del río? Desde un punto de vista puramente científico, este descubrimiento desafía la clasificación normal. La región del Éufrates, que fluye a través de zonas áridas de Turquía, Siria e Irak, no sostiene ecosistemas adecuados para grandes reptiles acuáticos. A diferencia del Nilo, que ha sostenido poblaciones de cocodrilos durante milenios, el Éufrates carece de la temperatura constante, humedales y biodiversidad requerida para que tales depredadores prosperen. Los biólogos locales no han encontrado evidencia de actividad de cocodrilos en registros históricos. Sin fósiles, sin avistamientos recientes y sin terrenos de reproducción que sostendrían una población natural. La conclusión inmediata: esta criatura no pertenece aquí. Algunos especulan que pudo haber habitado profundamente dentro del sistema de cuevas, solo saliendo a la superficie debido a colapsos recientes o las aguas en retroceso. La cueva misma, tallada en la cuenca rocosa bajo el río, parece antigua, posiblemente más antigua que cualquier estructura mesopotámica conocida.
Pero más que su tamaño o ubicación, es lo que la criatura representa, lo que está enviando ondas de choque a través de círculos bíblicos y proféticos. A lo largo de la historia antigua, los cocodrilos no eran solo animales, eran símbolos. En la mitología egipcia, el dios con cabeza de cocodrilo Sobek era una de las deidades más poderosas. Sobek no era solo el dios del Nilo, era el protector de aguas sagradas, templos y faraones. Los templos a Sobek a menudo se construían cerca de fuentes de agua y los cocodrilos momificados eran enterrados en tumbas honradas. Sobek era feroz, divino y peligroso. Representaba tanto fertilidad como destrucción. En esencia, Sobek era un guardián conocido por no ser cruzado. La idea de que una criatura similar sería encontrada custodiando la entrada a una cueva recién expuesta bajo el Éufrates evoca un paralelo inquietante. Pero esto no se limita a Egipto. En el simbolismo mesopotámico y babilónico, los reptiles y bestias serpentinas a menudo se veían como guardianes del umbral, criaturas que vigilaban lugares prohibidos o contenían poderes antiguos. Aunque no tan claramente definidos como el Sobek egipcio, los mesopotámicos creían en espíritus y monstruos que habitaban ríos, cuevas y puertas del inframundo. En los textos babilónicos, Tiamat, un dragón del caos primordial, es un ser asociado tanto con el mar como con el juicio. Cuando algo masivo y reptiliano aparece en la entrada de una cueva sellada en un río, vinculado a la profecía apocalíptica, la simbología antigua debe tomarse en serio. Esto nos lleva a una pregunta más profunda y aterradora. ¿Podría esta bestia guardiana ser algo más que una anomalía biológica? ¿Podría estar conectada con el Leviatán bíblico? El Salmo 74:14 habla del Leviatán con imágenes divinas directas. Aplastaste las cabezas del Leviatán. Lo diste como comida a las criaturas del desierto. El Leviatán no era solo una criatura marina, era un símbolo del caos, de resistencia contra el orden de Dios, un monstruo de múltiples cabezas que solo Dios mismo podía someter. Job 41 da una de las descripciones más vívidas en toda la Escritura. Leviatán se describe como indomable, impermeable a las armas humanas, con un cuerpo como armadura y una boca que respira fuego. De su boca salen antorchas ardientes, chispas de fuego saltan. Nada en la tierra es su igual, es una criatura sin miedo. Los eruditos han debatido si Leviatán era literal o simbólico. ¿Era una criatura ahora extinta como una especie supercocodriliana? ¿Era una representación poética del mal? ¿O era ambos, físico y espiritual, como muchos seres en la cosmología bíblica? Si es así, ¿qué estaba custodiando? La colocación de este cocodrilo gigante cerca de la boca de una cueva es demasiado deliberada para ser coincidencia. La cueva, ahora parcialmente expuesta debido al rápido declive del Éufrates, parece haber estado oculta durante milenios. Su entrada es estrecha, casi ceremonial, y el diseño insertado, según escaneos preliminares, sugiere múltiples cámaras. ¿Podría esta cueva ser una de las prisiones profetizadas mencionadas en las Escrituras? El libro de Enoc, aunque no canónico en todas las tradiciones, describe a los vigilantes, ángeles caídos que se aparearon con humanos en la creación corrupta, siendo atados y arrojados a lugares profundos y oscuros. Judas 1:6 hace eco de esto diciendo: los ángeles que no guardaron su propio dominio, los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Si la cueva es tal prisión, entonces, ¿qué papel juega el cocodrilo? ¿Es simplemente una criatura que encontró refugio en un lugar oculto? ¿Fue colocado allí como guardián? En las mitologías antiguas, las entidades poderosas a menudo eran selladas con guardianes sobrenaturales, criaturas que disuadirían o destruirían a cualquiera que se atreviera a acercarse. Tal vez, en el reino espiritual,
Esta bestia masiva era más que solo un cocodrilo. Tal vez sirvió un propósito, tal vez era un centinela para asegurar que lo que estaba adentro permaneciera allí hasta el momento designado. ¿Y si esta criatura estaba custodiando algo? ¿Qué era? ¿Un artefacto? ¿Un portal sellado? ¿El mismo sitio donde están atados los 4 ángeles de Apocalipsis 9? No se puede ignorar el momento. Esta criatura salió a la superficie en el momento exacto cuando el Éufrates se está secando, cuando sonidos extraños surgen desde abajo y cuando el mundo mismo está al borde del colapso moral, político y ecológico. El Leviatán es un símbolo de confrontación divina. Su resurgimiento, ya sea real, simbólico o ambos, siempre señala algo más profundo, un conflicto venidero entre caos y orden, oscuridad y luz. Si lo que ha surgido del Éufrates es un eco físico del Leviatán, entonces tal vez la guerra espiritual que representa ya no está solo en la profecía. Tal vez ya ha comenzado. Entre los más fascinantes de estos redescubrimientos está la antigua ciudad de Mari, una joya de la historia mesopotámica temprana y una metrópoli, una vez próspera, que yacía silenciosamente en las orillas del Éufrates. Mari, ubicada en la Siria moderna, fue descubierta por primera vez en la década de 1930 y desde entonces se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región. Las excavaciones revelaron vastos palacios, complejos de templos e incluso un sistema de plomería sofisticado que rivaliza con alguna ingeniería de la era romana. Pero tal vez su contribución más duradera a la historia es el tesoro de más de 25.000 tabletas encontradas dentro de sus archivos reales. Estas tabletas representan algunos de los registros diplomáticos más antiguos jamás descubiertos, detallando tratados, acuerdos comerciales, rituales religiosos y leyes administrativas de hace casi 4.000 años. No solo ofrecen una ventana a la vida política y espiritual de la antigua Mesopotamia, sino que también muestran que Mari era un centro de poder e influencia mucho antes del surgimiento de Babilonia. Mientras Mari ha sido estudiada durante décadas, el Éufrates que se seca ahora está exponiendo estructuras adicionales que anteriormente eran inaccesibles. Algunas se sospecha que pertenecen al reino extendido de Mari, otras a ciudades aún no identificadas o entendidas. Los informes modernos provenientes de arqueólogos e investigadores locales sugieren la aparición de cámaras subterráneas, grandes bloques de piedra con inscripciones y sistemas de túneles colapsados, que corren bajo lo que una vez fue el lecho del río. En ciertas áreas, el diseño parece arquitectónico, corredores, habitaciones, incluso formaciones similares a puertas talladas en roca. En otras, es puramente funerario, tumbas colapsadas y bóvedas selladas con piedras angulares grabadas que llevan motivos mesopotámicos. Lo que es particularmente convincente es que algunos de estos sitios recién descubiertos no coinciden con ningún diseño de ciudad conocido o planos históricos documentados. Eso ha llevado a algunos expertos a proponer una teoría radical, pero creciente, de que el Éufrates puede estar revelando centros urbanos completos que se perdieron en la historia, tragados por el río durante inundaciones o desastres naturales y nunca documentados por escribas antiguos. Si esto es cierto, entonces el río no solo está exponiendo ruinas, está reescribiendo lo que sabemos sobre la civilización humana temprana. Para aquellos que leen las Escrituras, estas revelaciones arqueológicas son más que históricas, son profundamente proféticas. Génesis 2:14 identifica al Éufrates como uno de los 4 ríos que fluían del Edén, vinculándolo no solo a la geografía, sino al mismo comienzo de la humanidad. En esta vista, el Éufrates es sagrado, simbólico del origen, pacto y creación.
Pero en el último libro de la Biblia, su significado cambia dramáticamente. Apocalipsis 16:12 proclama: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del oriente. Este cambio de creación a juicio señala una transformación espiritual dramática, una transición del Edén al Armagedón. ¿Son estas ruinas señales del pacto de Dios o advertencias de su ira? ¿Podrían las tabletas cuneiformes con sus leyes antiguas y prácticas de adoración estar revelando la condición espiritual de imperios que una vez se rebelaron contra el Dios verdadero? ¿Podrían los planos de ciudades enterradas que emergen ahora en un tiempo de inestabilidad global ser un mensaje silencioso de la historia, un recordatorio de que ningún reino perdura aparte de Dios? Más perturbadoramente, algunas de las cámaras que ahora se están explorando parecen llevar características muy alejadas de las estructuras urbanas o ceremoniales típicas. En varios lugares, los investigadores han notado puertas de piedra pesadas, pasillos sellados, elementos de entrada con barras más en línea con prisiones o unidades de contención que con templos o hogares. La piedra es a menudo inusualmente gruesa y en algunos casos grabados antiguos representan criaturas o seres que se asemejan a híbridos mitológicos, serpientes con alas, figuras humanoides con manos con garras. Estos símbolos hacen eco de aquellos encontrados en textos antiguos que describen el encarcelamiento divino o demoníaco. Esto trae a la mente pasajes del libro de Apocalipsis y el libro de Enoc, que ambos hablan de ángeles rebeldes, seres caídos atados bajo la tierra, retenidos hasta un tiempo designado de liberación. Apocalipsis 9:14 describe el comando dado al sexto ángel: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Mientras tanto, el libro de Enoc, un texto ampliamente respetado en la tradición judía antigua, describe a los vigilantes, ángeles caídos que corrompieron a la humanidad, siendo arrojados a pozos profundos y oscuros en la tierra. ¿Podrían las cámaras subterráneas recién descubiertas ser remanentes de esta encarcelación espiritual? La alineación entre estas advertencias bíblicas y los descubrimientos físicos es escalofriante. El río Éufrates se está secando tal como dijo Apocalipsis que lo haría. Cámaras extrañas, similares a prisiones, están apareciendo bajo sus aguas. Y todo esto está sucediendo en medio de un mundo destrozado por la guerra, la pestilencia y el colapso social de cada advertencia que Cristo dio en Mateo 24. Los escépticos pueden descartar estos descubrimientos como coincidencia o mito, pero los creyentes entienden que la profecía a menudo se cumple en capas: espiritual, histórica y física. Y en este caso, las tres parecen estar convergiendo. La pregunta no es solo qué se ha encontrado bajo el Éufrates, es por qué se está encontrando ahora. Mientras el río retrocede y la tierra entrega sus secretos, parece que no solo estamos desenterrando el pasado, podemos estar presenciando el lento desbloqueo del capítulo final en la historia humana. Génesis 6:4 establece: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este versículo describe un evento sobrenatural. Los seres angelicales, a menudo interpretados como ángeles caídos, se entremezclaron con mujeres humanas y produjeron una raza híbrida conocida como los Nefilim. Estos seres no solo eran físicamente poderosos, sino que se creía que llevaban una contaminación espiritual que amenazaba el orden mismo de la creación. Su presencia no fue aislada. El libro de Números, siglos después, registra un eco escalofriante de su legado. Cuando los espías israelitas exploraron la tierra de Canaán, regresaron con un informe temeroso: vimos a los gigantes allí,
Parecíamos langostas ante nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Los Nefilim fueron recordados como gigantes, tanto en estatura como en influencia. Su corrupción corrió tan profundo que Dios envió el diluvio no solo como un juicio sobre el pecado del hombre, sino para limpiar la tierra de su contaminación genética y espiritual. La historia no termina con el diluvio. Después de que las aguas retrocedieron y la humanidad comenzó de nuevo, rastros del linaje Nefilim resurgieron en forma de los anaseos, clanes de guerreros gigantes que habitaban Canaán. Cuando Josué llevó a los israelitas a la tierra prometida, su campaña fue más que una conquista militar. Fue una guerra espiritual. Las ciudades cananeas no solo estaban resistiendo la invasión política, eran fortalezas espiritualmente contaminadas. Los anaseos, descendientes de los Nefilim, representaban más que oposición humana. Simbolizaban la antigua rebeldía contra el orden de Dios. La campaña de Josué contra estos gigantes culminó en un acto espiritual poderoso. Como se registra en Josué 8, después de la derrota de Jai y la limpieza de la corrupción idólatra, Josué construyó un altar al Señor en el monte Ebal. Este altar, construido con piedras sin cortar como Moisés había ordenado, marcó la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Fue una declaración de autoridad espiritual y dominio territorial. La tierra, una vez contaminada por descendientes de Nefilim y dioses falsos, ahora estaba consagrada a Yahvé. El altar no solo celebró una victoria, significó la purificación espiritual de la tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Si los altares antiguos están reapareciendo, si el Éufrates está descubriendo ruinas, cámaras y guardianes inexplicables, ¿podríamos estar presenciando las condiciones espirituales de la época de Josué surgiendo de nuevo? Apocalipsis 12:7 describe una batalla cósmica que refleja la lucha en la tierra. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Así como la guerra de Josué fue contra gigantes espiritualmente contaminados, los conflictos emergentes de hoy pueden ser contra nuevas formas de la misma corrupción. La cultura moderna ahora enfrenta avances extraños y repentinos que hacen eco de la manipulación genética y espiritual de la era Nefilim. El transhumanismo aboga por mejorar el cuerpo humano más allá de su estado natural, mezclando al hombre con la máquina o incluso reescribiendo el ADN. En la superficie puede parecer progreso, pero bajo la innovación yace un peligro espiritual que es inquietantemente familiar. ¿Podrían estas tecnologías estar reviviendo el objetivo antiguo de los Nefilim? Distorsionar la imagen humana, desafiar los límites divinos y desafiar al Creador. Además, ciertas teorías de conspiración, una vez desestimadas, ahora ganan más tracción. Afirmaciones de que los linajes de élite llevan derecho divino a gobernar, sociedades secretas con conocimiento antiguo y sistemas globales guiados por estructuras de poder esotéricas, todo sugiere algo más profundo. Algunos creen que los remanentes del ADN Nefilim aún pueden existir en familias poderosas que influyen en naciones y economías. Si es cierto, estos individuos pueden ni siquiera darse cuenta de que son portadores de una rebelión antigua o rebelión que ahora se agita una vez más. Si realmente estamos viendo el regreso del legado de los Nefilim, ya sea biológica, ideológica o tecnológicamente, entonces la guerra espiritual se está despertando. Y al igual que en los días de Josué, solo aquellos que están alineados con el pacto de Dios permanecerán. Las ruinas bajo el Éufrates pueden no ser solo remanentes de la historia, pueden ser marcadores proféticos que señalan que los antiguos enemigos de Dios se están agitando de nuevo. Profundo en el libro de Apocalipsis yace un pasaje que enfría incluso al erudito bíblico más experimentado.
Apocalipsis 9:14 declara: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora y día y mes y año fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Estos no son ángeles ordinarios. Son seres tan peligrosos, tan destructivos, que Dios mismo ordenó que fueran encadenados y ocultos hasta un momento preciso en la historia. La especificidad de su cronología, 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, indica intencionalidad divina. Su misión es apocalíptica en alcance: desatar la muerte sobre 1/3 de la población mundial. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Quiénes son estos ángeles? Son los mismos que los vigilantes descritos en el libro de Enoc, ángeles caídos que descendieron a la tierra, corrompieron a la humanidad y engendraron a los Nefilim. Judas 1:6 y 2. Pedro 2:4. Ambos describen ciertos ángeles siendo atados en la oscuridad, esperando el juicio. Enoc expande sobre esto, declarando: estos ángeles fueron encarcelados bajo la tierra por su rebelión y su unión antinatural con mujeres humanas. Aunque la Biblia no nombra a los 4 ángeles de Apocalipsis, los paralelos temáticos sugieren que son parte de esa misma rebelión celestial, vigilantes que fueron atados no en metáfora, sino en una prisión espiritual real y aterradora. La Biblia sugiere que seres espirituales poderosos han gobernado históricamente regiones. Daniel 10:13 describe un conflicto espiritual en el que el príncipe de Persia se opone al ángel Gabriel durante 21 días hasta que Miguel el arcángel interviene. Estos príncipes no eran hombres, eran espíritus territoriales asignados a imperios. ¿Podrían los 4 ángeles atados ser antiguos gobernantes de imperios como Asiria, Babilonia o naciones persas conocidas por su hechicería, derramamiento de sangre y desafío contra Dios? Si es así, su liberación señalaría no solo caos, sino la resurrección del mal antiguo a escala global. Esto nos lleva a una realidad sobria. Apocalipsis 16:12 revela que el Éufrates se secará para preparar el camino de los reyes del Oriente. Esa profecía ahora se está desarrollando ante nuestros ojos. Las imágenes satelitales confirman que el río se está encogiendo. Los ambientalistas culpan al cambio climático, las represas y el mal uso, pero los observadores de profecías ven algo más profundo. ¿Podría el secado físico del río ser la clave final que desbloquee la prisión espiritual debajo de él? Mientras el río Éufrates continúa secándose a un ritmo histórico, los cielos arriba están dando testimonio de maneras que no pueden ser ignoradas. En meses recientes, un eclipse solar parcial oscureció porciones del Medio Oriente, un evento que se desarrolló casi simultáneamente con descubrimientos alarmantes nuevos bajo el lecho del río Éufrates. No mucho después, una luna de sangre se alzó sobre la región, tiñendo el cielo nocturno de un tono carmesí inquietante. El momento de estos eventos celestiales, tan precisamente alineados con desarrollos proféticos en la tierra, ha agitado los corazones de vigilantes y creyentes en todo el mundo. La Biblia habla claramente sobre tales señales en los cielos. Joel 2:31 declara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Jesús mismo hizo eco de esto en Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Estos eventos cósmicos no son solo ocurrencias naturales, son señales divinas que advierten de lo que está por venir. Las civilizaciones antiguas entendían esto bien. Los asirios y babilonios registraron meticulosamente los eclipses, interpretándolos como presagios de desagrado divino o desastre inminente.
En la tradición judía, los eclipses solares y lunares se veían como advertencias serias, indicadores de que el juicio estaba cerca o que Dios estaba llamando a su pueblo al arrepentimiento. Cuando tanto las señales solares como lunares convergen junto con movimientos proféticos en la tierra, actúan como el reloj de Dios en el cielo. En este momento, los cielos están declarando más que belleza. Están emitiendo una advertencia. Mientras el Éufrates se desvanece abajo y los cielos arden rojos arriba, está claro que el reloj de Dios está corriendo. Y para aquellos con oídos para oír y ojos para ver, las señales están en todas partes. A través del globo, el caos se está desarrollando a una escala que refleja las mismas advertencias que Jesús dio en Mateo 24. Él profetizó guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y anarquía, y todos estos se están acelerando. Las naciones tiemblan bajo el peso del colapso económico, la agitación política y la división social. Los desastres naturales están creciendo en frecuencia e intensidad. El río Éufrates secándose es más que una crisis ambiental. Es un eco profético reverberando a través del tiempo. Mientras la geografía antigua cambia, el mundo se encuentra en una encrucijada espiritual. Sin embargo, incluso mientras estas señales se multiplican, la humanidad permanece ciega. Apocalipsis 9, 20, 21 describe a personas presenciando el juicio de Dios, pero negándose a arrepentirse. Se aferran a la idolatría, hechicería, inmoralidad sexual y robo. Hoy vemos los mismos corazones endurecidos. El surgimiento de ideologías falsas, confusión moral e idolatría digital hace eco de los pecados antiguos que una vez trajeron fuego sobre Sodoma y juicio sobre Babilonia. Aunque los terremotos en los cielos advierten, muchos aún se burlan, eligiendo la oscuridad sobre la verdad. El Éufrates puede estar secándose, pero también el discernimiento espiritual en una generación que ya no teme a Dios. No estamos meramente observando el cumplimiento de la profecía, estamos viviendo dentro de ella. Y a menos que los corazones se vuelvan, las advertencias pronto darán paso al juicio. Mientras las señales se intensifican y las profecías antiguas se desarrollan ante nuestros ojos, una verdad se vuelve más clara que nunca. Dios en su misericordia siempre envía advertencias antes del juicio. 2 Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El secado del Éufrates, el descubrimiento de ruinas antiguas, el surgimiento de señales cósmicas, estos no son coincidencias. Muy bien pueden ser el llamado de trompeta final a un mundo tambaleándose al borde del juicio divino. Dios no está en silencio. Está gritando a través de las grietas en la tierra, la sangre en la luna y los ríos que se desvanecen. Pero antes de que se mueva en juicio final, le da a la humanidad una última oportunidad de volverse. Este no es tiempo para fe casual, es tiempo para urgencia santa. Los días del compromiso han terminado. ¿Qué deben hacer los creyentes? Debemos volver a la santidad, no al legalismo, sino a la sacralidad. Vivir vidas apartadas, sin contaminar por la inmundicia del mundo. El ayuno debe regresar, no como ritual, sino como hambre desesperada de intervención divina. La oración debe ser más que obligación, debe convertirse en guerra. En estos momentos finales, la iglesia debe ser como Noé, quien construyó un arca mientras el mundo se reía. No esperó a que comenzara la lluvia, obedeció cuando los cielos aún estaban azules. Esa es fe. Esa es preparación. El discernimiento también es crucial. Ahora, en un tiempo de engaño donde la oscuridad usa la máscara de la luz, los creyentes deben agudizar sus espíritus para saber qué es de Dios y qué no. Estamos viviendo en días cuando el mal ya no se esconde y la única protección será la intimidad
con el Espíritu Santo. La torpeza espiritual llevará al desastre. Este es nuestro momento, no para temer, sino para levantarse, no para mezclarse, sino para destacar. El Éufrates se está secando, las señales están hablando y el tiempo del silencio está terminando. Aquellos que tienen oídos para oír deben responder ahora, porque cuando los 4 ángeles sean liberados y los sellos finales sean rotos, no habrá tiempo para construir el arca. Hoy es el día de la preparación. Mañana puede pertenecer al juicio. El río Éufrates se está secando y con él la tierra está revelando secretos largamente ocultos bajo capas de agua, tiempo y silencio. Pero esto no es solo un fenómeno geológico. Es una alarma espiritual sonando a través de las edades. El descubrimiento de un cocodrilo gigante, los ecos de gemidos desde las profundidades de la tierra y la exposición de estructuras antiguas, todo apunta a una verdad innegable. Algo profético se está desarrollando bajo nuestros pies. La convergencia de estos eventos, el lecho del río desellándose, sonidos extraños surgiendo, el simbolismo de una bestia guardiana y señales celestiales en los cielos no puede ser ignorada. Estas no son anomalías aisladas, son hilos conectados de un tapiz divino tejido en los capítulos finales de la profecía bíblica. El Éufrates ha marcado durante mucho tiempo las fronteras entre reinos, entre el bien y el mal, entre lo que fue y lo que viene. Ahora parece que esa línea está desapareciendo. El altar, ya sea físico o simbólico, nos recuerda el pacto de Dios y nuestro llamado a volver a Él. El declive del río puede marcar el momento donde la misericordia cede al juicio. La puerta de la prisión bajo el Éufrates, donde 4 ángeles caídos esperan su liberación, se está debilitando. Y sobre todo, los cielos están declarando la urgencia de esta hora. Esta puede ser la advertencia final de Dios antes de que caiga el telón. El altar está revelado, los guardianes se han agitado, las cadenas se están aflojando bajo el Éufrates, los cielos se están oscureciendo. ¿Nos arrepentiremos y volveremos al altar, o pereceremos en la estela del juicio que elegimos no atender? La guerra no está llegando. Ya ha comenzado. Elige ahora a quién servirás. Bajo el río había un puente extraordinario que conectaba los palacios en cada orilla a través de un pasaje invisible. Sin embargo, él atribuyó su construcción a la Reina Media. A pesar de que estos relatos suenan como explicaciones plausibles para la cueva o túnel bajo el río, los cuestionamos debido a discrepancias en las narrativas. Es verdad si decimos que una ciudad antigua bajo el río, además de la estructura de 3.400 años que fue desenterrada, se hicieron muchos otros descubrimientos asombrosos. Las aguas en retroceso exponen las ruinas de ciudades antiguas, incluyendo estructuras como templos, palacios y hogares. Los arqueólogos creen que el palacio podría guardar secretos del poderoso imperio Mitanni. Pero antes de que pudieran explorar el resto de la ciudad, se sumergió de vuelta en el río Éufrates, dejando sus preguntas sin respuesta. Durante sus excavaciones rápidas, los investigadores descubrieron una gran fortificación con torres, un complejo industrial y una instalación de almacenamiento extensa con múltiples niveles. La escala enorme del edificio de almacenamiento sugiere que una vez albergó una vasta cantidad de bienes, reflejando el tamaño potencial y el estatus de la ciudad antigua y sus habitantes. El río Éufrates también tiene alguna profecía bíblica. Entonces, ¿qué son? La profecía cristiana con respecto al río Éufrates se remonta al mismo comienzo del tiempo. Según el relato cristiano del origen de la vida, hay preocupación sobre los desarrollos recientes del río Éufrates secándose, ya que se menciona frecuentemente en la Biblia. No solo es el Éufrates uno de los ríos más históricamente significativos del mundo, sino que también tiene profunda importancia espiritual en la Biblia. Desde el primer libro, Génesis,
El río se referencia numerosas veces. Lleva rico significado simbólico y se incluye en profecías bíblicas concernientes a su secado. Además, el Éufrates sirve como un marcador geográfico y simboliza el poder de Dios sobre el mundo natural. Algunos lo interpretan como un símbolo complejo en la Biblia que representa el amor y juicio de Dios, como se refleja en varios versículos que se explorarán más adelante. La Biblia discute el Éufrates en contexto tanto de esperanza como de destrucción. Profundicemos en su primera mención en Génesis 2:10, donde el río se describe como un símbolo de esperanza y promesa. El río Éufrates también sirve como una metáfora para el juicio de Dios sobre el pecado, similar a las poderosas aguas de inundación del río. Varias profecías destacan su significado. Por ejemplo, en Jeremías 46:10, el profeta predice que Babilonia será conquistada y el Éufrates se secará, con el versículo concluyendo que el Señor ofrecerá sacrificio junto al río Éufrates en el norte. Similarmente, Jeremías 50:38-39 predice una sequía futura en las aguas del Éufrates debido al juicio de Dios contra el pecado. En 4 Esdras 13:39-47 se profetiza que durante los últimos tiempos las tribus perdidas de Israel, ocultas más allá del Éufrates, regresarán a la tierra de Israel. El Éufrates también se menciona varias veces en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis 9:14 habla de los 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, con la revelación de una estructura similar a una celda después de que el río se seque. Mientras el río Éufrates ha comenzado a secarse, los arqueólogos han desenterrado algunos artefactos increíblemente intrigantes e inusuales. Estos descubrimientos incluyen una ciudad de 3.400 años, varias riquezas, una fortaleza antigua y cuevas misteriosas. Algunos creen que estas cuevas podrían haber sido usadas como cárceles. Los líderes religiosos han citado pasajes del libro de Apocalipsis, sugiriendo que estos hallazgos son señales de los tiempos finales que se acercan. Aunque esta interpretación sigue siendo especulativa, el secado del Éufrates lleva significado tanto bíblico como científico. Muchos cristianos están monitoreando de cerca el río porque está casi seco, como se hace referencia en textos bíblicos. El Éufrates, uno de los ríos más largos e históricamente significativos de Asia Occidental, que fue crucial para las vidas de civilizaciones antiguas, efectivamente se ha secado. Este evento se ve no solo como una profecía bíblica, sino como una realidad presente que revela numerosos descubrimientos antiguos que han asombrado al mundo. Un video reciente captura a un hombre mostrando una caída significativa en el nivel del agua del río Éufrates. Dentro de los últimos años, el río se ha secado casi completamente. El video también revela un túnel antiguo que lleva bajo tierra con una estructura impresionantemente preservada, incluyendo escaleras ordenadamente dispuestas que permanecen intactas. Algunos locales creen que este túnel es una reliquia antigua que ha sobrevivido a través de las edades. Sin embargo, un rumor local sugiere que el túnel lleva al lugar donde los ángeles están encarcelados, como se menciona en la Biblia. En Apocalipsis 9:13-19 declara: Entonces el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de tropas montadas era 2 veces 10.000 por 10.000. Oí su número,
y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Apocalipsis 16, 12, 16 establece: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Según Diodoro en su historia bíblica del 50 a.C., el túnel fue construido y usado por la reina Semíramis. Después de todo esto, en terreno bajo en Babilonia, hundió un lugar para un estanque de 4 lados, cada lado siendo de 300 brazas de longitud, forrado con ladrillo y cementado con betún, y todo de 5,2 pies de profundidad. A esto, habiendo primero desviado el río, luego hizo un pasaje en forma de bóveda de un lugar a otro, cuyos arcos fueron construidos de ladrillo firme y enlucidos por todos lados con betún de 4 codos de espesor. Las paredes de esta bóveda tenían 20 ladrillos de espesor y 12 pies de alto además, y sobre los arcos, y la anchura era de 15 pies. Esta obra se terminó en 260 días. El río fue desviado a su canal antiguo otra vez para que el río, fluyendo sobre toda la obra, Semíramis pudiera ir de un palacio al otro sin pasar sobre el río. Hizo igualmente 2 puertas de bronce en cada extremo de la bóveda que continuaron hasta el tiempo del Imperio Persa. Filóstrato también describió la construcción del túnel en la vida de Apolonio de Tiana. Babilonia está dividida en 2 mitades simétricas por el río Éufrates, con un puente extraordinario que pasa bajo el río para conectar los palacios en cada orilla. Apolonio atribuye esta construcción a la reina Ma. Además, sonidos escalofriantes, incluyendo gemidos, gruñidos y el tintineo de cadenas, han sido reportados emanando de debajo de la tierra. Muchos creen que estos son los sonidos de 4 ángeles caídos. ¿Podría esto ser una señal de los tiempos finales? ¿Están 4 ángeles a punto de ser liberados para matar a 1/3 de la población mundial? Es un pensamiento aterrador. ¿Qué piensas? ¿Tienes miedo? Cristo abolió el aguijón de la muerte para traer vida eterna. Los investigadores locales creen que han descifrado un misterio que rodea un descubrimiento extraordinario y está justo enfrente de nosotros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Cualquier cosa pasó, cualquier cosa puede pasar. La Biblia habla de señales antes de la segunda venida de Jesús. Y ahora un descubrimiento sorprendente bajo el río Éufrates ha capturado la atención global. Una cueva misteriosa fue desenterrada pero sellada poco después, dejando a muchos preguntándose qué fue encontrado y por qué se está ocultando. ¿Es este descubrimiento una señal de que la profecía se está cumpliendo? Únete a nosotros mientras exploramos el misterio, descubrimos la verdad
y vemos lo que podría significar para el futuro de la humanidad. El secado del río Éufrates está siendo visto por muchos como el cumplimiento de una profecía bíblica significativa. Como uno de los ríos más histórica y espiritualmente importantes en la Tierra, el Éufrates ahora enfrenta declives alarmantes en sus niveles de agua. Según informes, incluyendo aquellos del Ministerio de Recursos Hídricos de Irak, tanto el Éufrates como los ríos Tigris están en riesgo de sequía severa para 2040, lo que podría llevar a su desaparición completa. Por milenios, el Éufrates ha servido como una línea de vida, sosteniendo civilizaciones y fomentando prosperidad. Hoy, sus aguas menguantes se ven no solo como una crisis ambiental, sino como un símbolo poderoso, una advertencia divina de eventos por venir. ¿Qué pasó con el río Éufrates? Espera un minuto, presiona ese botón de pulgar arriba para mí. Déjame un comentario abajo y comparte este video con tus amigos. Ahora de vuelta al contenido. Bajo el histórico río Éufrates en Turquía yace un descubrimiento arqueológico notable que ha cautivado a historiadores e investigadores en todo el mundo. Durante la construcción de la presa Berik, a principios de los 2000, la desviación del río reveló cuevas neolíticas cerca del sitio arqueológico antiguo de Sugma, en Gaziantep, Turquía. Estas cuevas, estimadas en datar alrededor de 11.000 años, se alzan como un testimonio de la civilización humana temprana, convirtiéndolas en algunos de los sitios ocupados por humanos más antiguos conocidos en la historia. La excavación de estas cuevas desveló una variedad de artefactos increíbles e insights sobre la vida humana antigua. Los investigadores descubrieron asentamientos bien preservados, hogares y templos del período neolítico, ofreciendo una vista rara de cómo las civilizaciones tempranas vivían, trabajaban y adoraban. Las paredes de estas cuevas revelaron arte rupestre intrincado, pinturas y tallados que representan animales, humanos y símbolos abstractos. Estas expresiones artísticas se cree que reflejan métodos de comunicación, prácticas culturales y creencias espirituales de la época. La exploración adicional también descubrió restos humanos, esqueletos y artefactos rituales que sugieren prácticas ceremoniales o de entierro dentro de estas cuevas. Lo que es aún más asombroso es la evidencia de ingeniería avanzada para esa era, incluyendo sistemas de irrigación sofisticados y diseños arquitectónicos que muestran el ingenio y la capacidad de recursos de estas comunidades antiguas. Sin embargo, estos tesoros históricos enfrentan amenazas significativas. El aumento en las inundaciones causado por la desviación del río, el cambio climático y las tablas de agua cambiantes plantean un riesgo serio para la preservación de estos artefactos y estructuras frágiles. Además, las cuevas se han vuelto vulnerables al saqueo y vandalismo, lo que compromete su integridad y disminuye la oportunidad para estudio adicional. Pero no termina ahí. El río Éufrates, mencionado en profecías bíblicas apocalípticas, comienza a secarse a un ritmo sin precedentes, exponiendo secciones de su lecho que han estado ocultas durante milenios. La doctora Amelia Carter, una arqueóloga e historiadora tenaz, lidera un equipo de científicos para investigar las ruinas no descubiertas. Las imágenes satelitales revelan patrones geométricos inusuales bajo el lecho del río, despertando curiosidad y urgencia. Cuando el equipo, compuesto por el geólogo Dr. Ben Riker, el lingüista profesor Karim Al-Farouk y la ingeniera Lily Monroe, excava un sistema de cuevas recién descubierto, descubren una cámara antigua que ha estado sellada durante miles de años. Dentro encuentran tallados relacionados con el Santo Grial, una reliquia asociada con poder divino y largamente buscada por historiadores, reyes y conquistadores. Oculto bajo capas de sedimento, el Santo Grial se revela.
Un recipiente brillante, intrincadamente diseñado, que brilla con una luz sobrenatural tenue. Las noticias del descubrimiento se extienden, atrayendo la atención de poderes mundiales, líderes religiosos y organizaciones sombrías que ven el Santo Grial como la clave para controlar la salvación o el cumplimiento de la profecía. Mientras los científicos estudian el Santo Grial, se dan cuenta de que es más que solo un artefacto. Irradia energía que desafía la explicación científica. Cuando el agua del río Éufrates se vierte en el recipiente, se purifica instantáneamente, restaurando la tierra a su alrededor a un estado fértil. El equipo hipotetiza que el Santo Grial contiene conocimiento o tecnología antigua, no aprovechada, que podría revertir el colapso ambiental y sanar la tierra. Sin embargo, el profesor Karim descifró una profecía escalofriante tallada en las paredes de la habitación. El Santo Grial restaurará la fe a los fieles, pero si cae en las manos equivocadas, juzgará la tierra. Se citaron profecías bíblicas de Apocalipsis, incluyendo el secado del río Éufrates como un portento de la batalla final de la humanidad. Además, en el río Éufrates hay otra profecía aterradora. ¿Qué tal si te dijera que el secado del río Éufrates está vinculado al sexto juicio de copa en el libro de Apocalipsis? En las Escrituras, los eventos de los últimos tiempos se desarrollan a través de una serie de 3 juicios escalones: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Apocalipsis 6:16. Cada serie se vuelve progresivamente más severa, revelando la ira de Dios contra la maldad mientras el mundo se acerca a sus días finales. Los juicios están interconectados, con el 7º sello introduciendo las 7 trompetas, Apocalipsis 8:1-5, y la 7ª trompeta anunciando las 7 copas de la ira de Dios, Apocalipsis 11:15 o 19:15. Los 7 sellos marcan el comienzo de la tribulación e incluyen eventos fundamentales: el surgimiento del anticristo, Apocalipsis 6:1-2, guerra global 6:3-4, hambruna 6:5-6, plaga generalizada y muerte 6:7-8, el martirio de creyentes 6:9-11 y terremotos catastróficos y perturbaciones cósmicas 6:12-14. El terror de estos juicios hace que los sobrevivientes clamen con miedo a la ira de Dios, diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? Apocalipsis 6:17. Siguiendo los sellos, los 7 juicios de trompeta desatan devastación aún mayor. Granizo ardiente destruye la vegetación. Apocalipsis 8:7. Gran parte del mar y aguas dulces son envenenadas. 8:11. Y los cielos se oscurecen. 8:12. Una plaga de langostas demoníacas atormenta a los no arrepentidos. Apocalipsis 9:1-11. Mientras un ejército demoníaco mata a 1/3 de la humanidad. 9:12-21. Las 7 copas de la ira de Dios representan los juicios finales y más severos. La 6ª copa específicamente involucra el secado del río Éufrates para preparar el camino para los reyes del Oriente y los ejércitos del Anticristo para reunirse para la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:12-14. Otros juicios de copa incluyen llagas dolorosas en la humanidad, Apocalipsis 16:2, la muerte de toda vida marina, 16:3, ríos convirtiéndose en sangre, 16:4-7, calor abrasador del sol, 16:8-9, y oscuridad total, 16:10-11. La serie concluye con un terremoto masivo global y piedras de granizo gigantes que devastan la tierra. Apocalipsis 16:17-21. Estos juicios, abarcando los sellos, trompetas y copas juntos, constituyen el gran día de la ira de Dios. Apocalipsis 6:17. Sirven como el juicio justo de Dios sobre el reino del Anticristo y la rebelión de la humanidad. Apocalipsis 16:5-7. Alaba la justicia de Dios declarando: justo eres en estos juicios, tú que eres y que eras el santo, porque así has juzgado. Sí,
Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. En última instancia, el secado del río Éufrates no es meramente simbólico, sino un evento fundamental que lleva a la culminación de la historia como se profetiza en Apocalipsis. Es una señal de que el plan de Dios se está desarrollando, acercando a la humanidad cada vez más al ajuste de cuentas final y el establecimiento de su reino eterno. Los 4 ángeles en el río Éufrates son una parte significativa de la profecía bíblica descrita en el libro de Apocalipsis. Este evento, encontrado en Apocalipsis 9, 14, 15, habla de 4 ángeles poderosos atados en el gran río Éufrates, que son liberados para llevar a cabo juicio divino durante el período de tribulación. Su liberación está vinculada al sonar de la 6ª trompeta, un momento que señala una escalación en el plan de los últimos tiempos de Dios. El río Éufrates tiene profundo significado histórico y espiritual. A menudo se ve como la cuna de la civilización temprana y está vinculado a eventos bíblicos clave. El primer pecado en el jardín del Edén, el primer asesinato y el surgimiento de Babel. Génesis 2, 10, 14, Génesis 11, 1, 9. En Apocalipsis, el río cambia de ser un símbolo de vida a convertirse en un marcador de destrucción y juicio, mientras juega un papel central en la narrativa de los últimos tiempos que se desarrolla. Cuando suena la 6ª trompeta, una voz comanda: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. Estos ángeles, habiendo sido preparados para esta hora, día, mes y año exactos, son desatados para traer devastación a 1/3 de la humanidad. Su misión refleja la naturaleza deliberada y precisa del juicio de Dios. El texto implica que estos seres son probablemente ángeles caídos o fuerzas demoníacas atadas hasta este momento designado para ejecutar la ira de Dios sobre un mundo rebelde. El ejército liderado por estos ángeles se describe en detalle vívido y aterrador en Apocalipsis 9, 16, 19. Una fuerza de 200 millones de jinetes con corceles grotescos y poderosos que respiran fuego, humo y azufre. Su poder destructivo es tal que 1/3 de la humanidad es asesinada por estas plagas. Este ejército plantea preguntas. ¿Son estos seres sobrenaturales, imágenes simbólicas o una visión de guerra moderna vista a través de ojos antiguos? Algunos eruditos especulan que la descripción de Juan, fuego, humo y criaturas extrañas, puede representar armamento avanzado o maquinaria que luchó por articular con su vocabulario limitado. A pesar de eventos tan devastadores, Apocalipsis 9, 20, 21 nos dice que el resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas no se arrepintió. En lugar de volverse a Dios, la humanidad continúa en su adoración de ídolos, participación en asesinatos, hechicerías y actos inmorales. Esto destaca la terquedad del corazón humano y su resistencia a la advertencia divina, incluso ante evidencia abrumadora del poder de Dios. El río Éufrates sirve como un símbolo poderoso en esta profecía. Históricamente, fue una frontera entre imperios, una fuente de vida y un testigo de los pecados y rebeliones más grandes de la humanidad. En Apocalipsis, su papel cambia a un escenario para intervención divina, marcando un punto de inflexión significativo en el período de tribulación. La liberación de los 4 ángeles sirve tanto como advertencia como demostración de la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluso sobre fuerzas del mal. El pasaje desafía a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza del juicio, arrepentimiento y el cumplimiento del plan de Dios. Los eventos vinculados al Éufrates no son meramente simbólicos. Llevan implicaciones profundas sobre la relación de la humanidad con Dios,
las consecuencias de la rebelión y el triunfo final de la justicia sobre el mal. Es un recordatorio sobrio de que aunque Dios es paciente, su justicia prevalecerá en el momento designado. En esta visión, los 4 ángeles en el Éufrates se alzan como un símbolo escalofriante del poder de Dios y la seriedad de las profecías de los últimos tiempos. Para los creyentes, sirve como un llamado a examinar sus vidas, permanecer firmes en la fe y reconocer el desarrollo de planes divinos de maneras tanto misteriosas como propositivas. Este relato bíblico nos recuerda de la realidad final. La soberanía de Dios es inigualable y su justicia es tanto perfecta como inevitable. La segunda venida de Jesucristo es una doctrina central en la creencia cristiana, proclamada en el Nuevo Testamento y reflejada en credos como el Credo de Nicea. Marca el regreso prometido de Cristo del cielo a la tierra en gloria y poder divinos, un evento que ocurrirá en la culminación del tiempo. Para aquellos que fielmente esperan y se preparan para este momento, será un tiempo de gozo y redención. Sin embargo, para los pecadores no arrepentidos, engañadores y aquellos que rechazan la verdad, será un tiempo de juicio temeroso y final. Las señales de la segunda venida se detallan en las Escrituras, con pasajes clave describiendo eventos que preceden este regreso divino. Según Mateo 24, 6, 8, Jesús predijo guerras, hambrunas, plagas y terremotos como el principio de dolores. Hoy, muchos ven estas profecías reflejadas en los conflictos y desastres que plagan el mundo moderno, desde guerras en el Medio Oriente hasta pandemias, incendios forestales y hambrunas a través del globo. La aparición de anomalías celestiales es otra señal significativa. El profeta Joel habló de lunas rojas de sangre y maravillas celestiales. Joel 2:30-31. Y en años recientes, eventos inusuales como las lunas de sangre de 2014-2015 y la rara superluna azul de sangre de 2018 han atraído atención como posibles cumplimientos de esta profecía. Además de señales naturales y cósmicas, Jesús advirtió de desafíos espirituales, el surgimiento de falsos profetas y falsos cristos, Mateo 24, 4, 5, y un declive en la fe mientras aumenta la iniquidad, Mateo 24, 12. Hoy algunas iglesias luchan con comercialismo y devoción tibia, mientras falsos cristos que reclaman estatus divino han aparecido en regiones como Asia, engañando a muchos. Otro indicador clave es la restauración de Israel, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se estableció como nación. Un momento que muchos creyentes ven como el cumplimiento de la parábola de la higuera en Mateo 24:32. Además, la difusión del Evangelio a todas las naciones, como se describe en Mateo 24:14, está sucediendo de maneras sin precedentes. El cristianismo ahora abarca el globo, llegando incluso a los rincones más remotos de la tierra. La segunda venida diferirá grandemente de la primera venida de Cristo. En su primera aparición, Jesús se humilló, tomando la forma de hombre y soportando humillación para cumplir el plan redentor de Dios. Sin embargo, la segunda venida revelará su gloria y majestad como Rey de Reyes. Padres de la Iglesia como Hipólito de Roma enfatizan este contraste, describiendo la primera aparición como ingloriosa a través de su humillación y la segunda como un regreso triunfante con el poder de los ángeles y el honor del Padre. Esta vez Cristo no vendrá para ser juzgado por los hombres, sino para traer juicio divino sobre la tierra, separando a los justos de los malvados. Regresará con la autoridad de Dios, coronado en gloria para traer justicia y cumplir el plan final de Dios para la humanidad. La segunda venida no es un evento localizado, sino un momento cósmico y universal descrito vívidamente en pasajes como Mateo 24, 29, 30. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo.
La aparición de la señal del Hijo del Hombre, ampliamente creída ser la cruz de Cristo, marcará el momento de su regreso. Según la tradición cristiana, esta señal traerá gozo a los fieles, pero vergüenza a aquellos que rechazaron a Cristo. Mientras los ángeles reúnen a los resucitados, la segunda venida ocurrirá repentinamente, tomando desprevenidos a los no preparados. Jesús mismo enfatizó que nadie, ni siquiera los ángeles, conoce el día o hora exacta de su regreso. Mateo 24:36. Instó a la humanidad a velar, orar y prepararse, viviendo según los mandamientos de Dios para permanecer puros y listos para este evento final. La segunda venida de Cristo es una promesa profunda de esperanza para los creyentes y una advertencia solemne para aquellos que lo rechazan. Las señales, guerras, desastres naturales, anomalías celestiales, falsos profetas, la restauración de Israel y la difusión global del Evangelio continúan alineándose con las profecías bíblicas, llevando a muchos a creer que el tiempo está cerca. Como evento de significado cósmico, la segunda venida marcará el cumplimiento del plan de Dios, el juicio final, el triunfo de la justicia y el reino eterno de Cristo como Rey. Para los creyentes, no es un tiempo de miedo, sino de anticipación gozosa, un momento para presenciar la revelación completa de la gloria y amor de Dios. Mantente listo, advierte Cristo, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperas. Mateo 24:44. La segunda venida de Jesucristo ocupa un lugar central en la creencia cristiana, significando su regreso en gloria y poder para cumplir el plan de Dios y llevar la historia a su conclusión climática. Para creyentes fieles, este será un día de gozo, redención y paz, mientras Cristo reina como Rey de Reyes y Señor de señores. Sin embargo, para aquellos que lo rechazan o viven en rebelión, marcará un tiempo de juicio y responsabilidad. En preparación para este evento largamente profetizado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está únicamente empoderada y comisionada para jugar un papel crítico. La dispensación actual se considera como la plenitud de los tiempos, donde la obra de Dios de reunir a su pueblo del pacto, tanto vivos como muertos, se acelera para cumplir la profecía divina. Como se describe en las Escrituras, esta era prepara para el regreso del Salvador, un momento tanto de redención como de renovación. Las señales de la segunda venida son evidentes en el mundo hoy. Jesús mismo predijo guerras, desastres naturales, hambrunas y declive espiritual, como el principio de dolores. Mateo 24:6-8. Las señales celestiales, incluyendo lunas rojas de sangre y otras anomalías celestiales, sirven como recordatorios adicionales de sus promesas. Simultáneamente, la restauración de Israel y la difusión global del Evangelio confirman que la obra profetizada se está desarrollando. Un enfoque clave de preparación yace en construir Sión, un pueblo de un corazón y una mente viviendo en justicia y unidad. Sión representa un refugio en tiempos problemáticos, una comunidad donde los mandamientos de Dios son honrados y su presencia es bienvenida. Este esfuerzo comienza en hogares, congregaciones y templos, mientras los miembros se unen a través de fe, pactos y actos de servicio semejante a Cristo. La reunión de Israel, tanto espiritual como literal, es una parte esencial de esta preparación divina. El mensaje del Evangelio se está extendiendo a través de la tierra, llamando a todos al arrepentimiento y salvación. A través de esfuerzos misioneros, la obra de redención alcanza personas en cada nación, cumpliendo la promesa de Jesús de que su palabra será predicada hasta los confines de la tierra antes de su regreso. Igualmente vital es la obra de redimir a los muertos.
El regreso profetizado de Elías en 1836 trajo las llaves de autoridad del sacerdocio necesarias para ordenanzas vicariales del templo. Al realizar esta obra, las promesas hechas a los padres se cumplen, uniendo generaciones pasadas, presentes y futuras en el plan eterno de Dios. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Mientras la iglesia trabaja diligentemente para prepararse, en última instancia es la obra del Señor. Él la guía y acelera en su tiempo perfecto. Como siervos en su viña, somos invitados a participar, reconociendo que incluso nuestros pequeños esfuerzos contribuyen a sus grandes propósitos. La segunda venida de Cristo será un momento de significado universal. Cuando el sufrimiento cese, reine la paz y todos los errores sean enderezados. Esta temporada de Pascua celebramos no solo la resurrección del Salvador, sino la seguridad que trae. Cristo regresará y a través de él todas las cosas serán restauradas. Dediquémonos a prepararnos para ese día glorioso, construyendo Sión y viviendo vidas de fe, servicio y unidad. En el nombre de Jesucristo, amén. Primero gané fe en el Señor en 2012. En las reuniones, el pastor a menudo nos recordaba ciertos versículos bíblicos. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Él enfatizaba que dado que el Señor Jesús ascendió al cielo en una nube en su cuerpo espiritual, ciertamente regresaría de la misma manera. El pastor nos advertía que cualquier noticia del Señor apareciendo en la carne era falsa, diciendo que debíamos rechazarla para evitar el engaño y asegurar que no perdiéramos nuestra oportunidad de salvación. Mantuve sus palabras cerca del corazón, especialmente mientras servía en la iglesia. Me recordé permanecer vigilante como un buen mayordomo y velar sobre el rebaño del Señor. Un día en junio de 2018, visité la casa de la hermana Lee con otras 2 hermanas para estudiar la Biblia. La sobrina de la hermana Lee, la hermana Jean, se unió a nosotras. Y mientras leíamos las Escrituras, ella compartió algo nuevo. Mencionó versículos bíblicos como: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. Y es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. La hermana Jean explicó que cuando el Señor regrese, realizará la obra de juicio para separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras y los buenos siervos de los malvados. Sus palabras fueron perspicaces y refrescantes, algo que nunca había escuchado antes. Sin embargo, mientras terminábamos, la hermana Jean me impactó diciendo: el Señor Jesús ya ha regresado. Él es Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Dios se ha hecho carne y ha venido a la tierra para expresar verdades y llevar a cabo la obra de juicio, comenzando con la casa de Dios. En el momento que dijo esto, me congelé. El pensamiento del Señor regresando en la carne contradecía todo lo que había aprendido de mi pastor. Inmediatamente puse mi guardia y no quería escuchar más. Aún así, por cortesía, acepté el libro que la hermana Jean me dio, El rollo abierto por el Cordero, pero no tenía intención de leerlo seriamente. Más tarde esa noche, la curiosidad se apoderó de mí y abrí el libro. Leí algunas páginas
y me sorprendí de cuán poderosas y autoritativas eran las palabras. Sin embargo, la advertencia del pastor resonó en mi mente y rápidamente puse el libro abajo. Al día siguiente, las dos hermanas me animaron a escuchar a la hermana Jean otra vez. Me recordaron que el regreso del Señor es un evento significativo y que debería investigarlo cuidadosamente. Su razonamiento tenía sentido. Así que acordé regresar a la casa de la hermana Lee. Cuando vi a la hermana Jean otra vez, pregunté, «¿Dices que el Señor Jesús ha regresado en la carne? ¿Cómo lo sabes? ¿Has visto a Dios?» La hermana Jean sonrió y respondió, «El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Estos pasajes dejan claro que en los últimos días el Señor nos hablará y aquellos que reconozcan su voz lo recibirán. Escuchar la voz de Dios es la clave para presenciar su aparición. Continuó explicando cómo Job, aunque no vio físicamente a Jehová Dios, reconoció su voz cuando Dios habló desde el torbellino. Similarmente, cuando Jesús se apareció a Pedro, Natanael y la mujer samaritana, todos lo reconocieron como el Mesías a través de sus palabras. La hermana Jean enfatizó que si solo confiamos en lo que podemos ver, podemos perder al Señor por completo, justo como los fariseos que vieron a Jesús cara a cara, pero lo rechazaron. Para reconocer el regreso del Señor, debemos escuchar su voz, dijo, y no ser influenciados solo por las apariencias. Su confraternidad resonó profundamente conmigo, pero las dudas persistían. Las palabras del pastor aún estaban en mi corazón y no podía aceptar completamente lo que la hermana Jean dijo. Le dije que necesitaba más tiempo para pensarlo. Esa noche me revolví en la cama, incapaz de dormir. Las palabras de la hermana Jean seguían repitiéndose en mi mente. Su confraternidad estaba llena de luz, diferente a cualquier cosa que había escuchado antes. Me pregunté, ¿qué tal si Dios Todopoderoso realmente es el Señor Jesús regresado? Si no investigo esto, perderé mi oportunidad de darle la bienvenida. Pero si esto es falso, no llevaré a otros por mal camino. Sintiéndome en conflicto, me arrodillé y oré, Señor Jesús, no sé si Dios Todopoderoso es verdaderamente tu regreso. Por favor, guíame, dame discernimiento y claridad para que no me desvíe de tu camino. En ese momento me di cuenta de la importancia de buscar la verdad con un corazón abierto. Resolví investigar más, sabiendo que dar la bienvenida al regreso del Señor es demasiado significativo para descartar a la ligera. Al día siguiente me encontré con el hermano Wang, un creyente de mucho tiempo que era conocedor de la Biblia y siempre ansioso por buscar la verdad. Compartí las noticias sobre el regreso del Señor con él. Después de escuchar, el hermano Wang dijo, «Este es un momento tan crítico mientras esperamos la venida del Señor. Si alguien comparte noticias de que Él ha regresado, necesitamos acercarnos con un corazón abierto e investigar cuidadosamente. El Señor Jesús dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Y Romanos 10:17 nos dice, «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo». Si Dios Todopoderoso realmente es el Señor regresado y no buscamos e investigamos, no correríamos el riesgo de perder nuestra oportunidad de ser arrebatados. Las palabras del hermano Wang tenían sentido. Me di cuenta de que la venida del Señor es un asunto sagrado y debemos ser reverentes y buscar verazmente en lugar de pasar juicio ciegamente. Decidí visitar la Iglesia de Dios Todopoderoso para investigar esto más a fondo. Unos días después, el hermano Wang, dos hermanas y yo fuimos juntos a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Compartí mi vacilación abiertamente.
La confraternidad de la hermana Jean la vez pasada fue muy esclarecedora y en línea con la Biblia, pero aún no puedo aceptar que el Señor haya regresado en la carne. La Biblia dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. ¿No significa esto que el Señor se nos aparecerá en su forma espiritual, descendiendo en una nube con gloria? ¿Cómo puede regresar en la carne? Un hermano ahí explicó pacientemente: la Biblia efectivamente contiene profecías del Señor viniendo en una nube, pero también hay muchos versículos que mencionan su regreso como el Hijo del Hombre en la carne. Por ejemplo, Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 24:27 añade: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Lucas 17:24-25 dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Continuó: estos versículos mencionan repetidamente el Hijo del Hombre, que se refiere a Dios encarnándose en forma humana, con humanidad normal. Si el Señor regresara en su cuerpo espiritual, no sería llamado el Hijo del Hombre. Toma a Jehová Dios, por ejemplo. Él era espíritu, no carne, así que no se le refería como el Hijo del Hombre. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, fue llamado el Hijo del Hombre porque era el Espíritu de Dios vestido en carne, apareciendo ordinario en el exterior, pero poseyendo divinidad completa y capaz de hacer la obra de Dios. Similarmente, cuando el Señor profetizó el Hijo del Hombre viene, estaba prediciendo su regreso en la carne en los últimos días. Ahora piensa en este versículo en particular: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25. Esta es una profecía sobre lo que pasará cuando el Señor regrese en los últimos días, no lo que sufrió durante su primera venida. Si el Señor fuera a descender en su forma espiritual en una nube con poder y gran gloria, el mundo entero lo presenciaría. La gente quedaría asombrada y caería al suelo en adoración. ¿Quién se atrevería a oponerse o rechazarlo? No sufriría ni enfrentaría rechazo por esta generación. Solo cuando Dios regrese en la carne como el Hijo del Hombre, apareciendo ordinario y humilde, la gente fallaría en reconocerlo como Dios, tratándolo como cualquier otra persona. Esto llevaría a oposición, rechazo y condena, cumpliendo la profecía. Las palabras del hermano me impactaron profundamente. Nunca me había dado cuenta de que la Biblia contiene tantas profecías sobre el Señor regresando en la carne. Continuó: si nos aferramos a solo un versículo como el Señor viniendo en una nube e ignoramos los otros sobre Él, apareciendo como un Hijo del Hombre, corremos el riesgo de ser engañados por nuestras propias nociones y perder el regreso del Señor por completo. Su confraternidad abrió mis ojos. Comencé a darme cuenta de que el regreso del Señor podría no ser tan simple como siempre había pensado. Necesitaba buscar con un corazón abierto y examinar cuidadosamente este asunto porque, ¿qué tal si Dios Todopoderoso verdaderamente fuera el Señor Jesús regresado? Si me rehusaba a investigar y perdía mi oportunidad, me arrepentiría profundamente. No podía argumentar contra su confraternidad. Esos versículos claramente profetizaban el regreso del Señor como el Hijo del Hombre, significando que vendría en la carne. Había leído la Biblia tantas veces, ¿cómo pude haber perdido eso? Sentí que mi guardia comenzaba a bajar, pero otra pregunta persistía. Si el Señor viene en la carne, entonces, ¿cómo se cumplirá la profecía de Él viniendo en una nube donde todos lo verán? En respuesta, reprodujo un video titulado El misterio de la venida del Hijo del Hombre, de la película El misterio de la piedad.
por la Iglesia de Dios Todopoderoso. Mientras veía, gané una nueva comprensión. El Señor viene de dos maneras distintas durante los últimos días. Primero viene en secreto, encarnándose como el Hijo del Hombre para expresar verdades y llevar a cabo la obra de juicio y purificación. Aquellos que reconocen su voz, aceptan sus palabras y se someten a su juicio son las vírgenes prudentes. Son levantadas ante el trono de Dios, donde sus disposiciones corruptas son limpiadas y son hechas vencedoras antes de los grandes desastres. Una vez que esta obra de juicio en secreto concluye, Dios se revelará abiertamente a todos los pueblos y naciones. En ese momento derramará desastres para recompensar a los buenos y castigar a los malvados. Aquellos que aceptaron su juicio entrarán al reino de Dios, mientras que aquellos que lo rechazaron y condenaron enfrentarán destrucción, cumpliendo la profecía. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. Un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso en el video me conmovió particularmente. Dios Todopoderoso dice: muchas personas pueden no importarles lo que digo, pero aún quiero decir a cada así llamado santo que sigue a Jesús, que cuando veas a Jesús descender del cielo sobre una nube blanca con tus propios ojos, esta será la aparición pública del Sol de Justicia. Tal vez será un tiempo de gran emoción para ti. Sin embargo, debes saber que el momento cuando presencies a Jesús descender del cielo es también el momento cuando bajes al infierno para ser castigado. Ese será el momento del fin del plan de gestión de Dios. Y será cuando Dios recompense a los buenos y castigue a los malvados. Porque el juicio de Dios habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo hay la expresión de la verdad. Aquellos que aceptan la verdad y no buscan señales, y así han sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado al abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no monta sobre una nube blanca es un falso Cristo, serán sometidos a castigo eterno. Porque solo creen en el Jesús que exhibe señales, pero no reconocen al Jesús que proclama juicio severo y libera el verdadero camino de vida. Y así, solo puede ser que Jesús los trate cuando regrese abiertamente sobre una nube blanca. El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para aquellos que son incapaces de aceptar la verdad, es una señal de condenación. Debes elegir tu propio camino y no debes blasfemar contra el Espíritu Santo y rechazar la verdad. No debes ser una persona ignorante y arrogante, sino alguien que obedece la guía del Espíritu Santo y anhela y busca la verdad. Solo de esta manera te beneficiarás. Estas palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que había estado aferrado a mis propias nociones sobre el regreso del Señor. Si realmente había regresado en la carne y yo lo rechazaba, estaría rechazando mi salvación. Decidí investigar más a fondo la obra de Dios Todopoderoso. En las siguientes semanas, continué asistiendo a reuniones y leyendo las palabras de Dios Todopoderoso. Cada palabra que leía estaba llena de autoridad y poder, expresando verdades que nunca había escuchado antes. Gradualmente, mi corazón se abrió y comencé a reconocer que estas verdaderamente eran las palabras de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso me mostraron el camino de la salvación en los últimos días. Me di cuenta de que el juicio de los últimos días no era para destruir a la humanidad, sino para salvarla completamente. A través de expresar la verdad y juzgar la corrupción del hombre, Dios purifica y transforma a aquellos que verdaderamente creen en Él.
Después de meses de búsqueda e investigación, finalmente acepté que Dios Todopoderoso es efectivamente el Señor Jesús regresado. No había regresado en una nube blanca como había imaginado, sino humildemente en la carne para llevar a cabo la obra de salvación en los últimos días. Su humildad no disminuía su divinidad, de hecho, demostraba su amor y misericordia hacia la humanidad. Ahora entiendo que el propósito de la encarnación de Dios en los últimos días es salvar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Aquellos que reconocen su voz y aceptan su obra de juicio serán purificados y perfeccionados antes de los grandes desastres que vendrán sobre la tierra. El Señor efectivamente ha regresado, pero no de la manera que muchos esperaban. Ha venido silenciosamente, hablando verdades y llevando a cabo su obra de juicio, comenzando con la casa de Dios. Para aquellos que tienen oídos para oír, su voz es inconfundible. Para aquellos que buscan la verdad con sinceridad, su identidad se hace clara. Mientras llegamos al final de esta exploración profética, una cosa se vuelve cristalina. Los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos no son casuales. El secado del río Éufrates, los descubrimientos arqueológicos, los sonidos misteriosos, las señales celestiales, todo apunta a un momento crucial en la historia de la humanidad. Las profecías bíblicas que una vez parecían distantes, ahora se manifiestan en nuestra realidad presente. El río que una vez marcó las fronteras del Edén, ahora señala el umbral del juicio final. Las aguas que sustentaron civilizaciones antiguas, ahora retroceden para revelar secretos largamente enterrados y advertencias divinas. Este no es momento para la indiferencia espiritual. Los corazones endurecidos que Apocalipsis describe, aquellos que presencian el juicio, pero se niegan a arrepentirse, son evidentes en nuestro mundo actual. A pesar de las señales claras, muchos continúan en sus caminos de rebelión, aferrándose a ídolos modernos y rechazando la verdad divina. Pero Dios, en su infinita misericordia, aún extiende una invitación. Las advertencias que vemos no son solo presagios de juicio, son llamados desesperados al arrepentimiento. Cada señal en los cielos, cada descubrimiento bajo el Éufrates, cada gemido desde las profundidades de la tierra es un grito divino. ¡Vuelvan a mí! Para aquellos que tienen oídos para oír, este es el momento de decisión. La puerta de la oportunidad aún está abierta, pero no por mucho tiempo. Cuando los 4 ángeles sean finalmente liberados, cuando los sellos sean rotos, cuando el juicio caiga, ya no habrá tiempo para la preparación. El arca de Noé se está construyendo en estos días finales. No es una estructura física, sino espiritual. Una vida de santidad, una relación íntima con Dios, un corazón que late en sincronía con el cielo. Aquellos que entren en esta arca antes de que comiencen las lluvias del juicio serán preservados a través de la tormenta. Las señales están gritando desde cada rincón de la creación. Los cielos declaran, la tierra revela, las aguas retroceden para mostrar lo que ha estado oculto. Todo el cosmos está involucrado en esta sinfonía final, una gran crescendo que construye hacia el clímax de todas las cosas. No somos espectadores pasivos de estos eventos, somos participantes en el gran drama de la redención. Nuestras decisiones importan. Nuestras respuestas tienen consecuencias eternas. El llamado no es solo para observar las señales, sino para responder a ellas con toda la urgencia que merecen. El tiempo del compromiso tibio ha terminado. Este es un momento para decisiones radicales, para fe audaz, para la clase de compromiso total que marca la diferencia entre la salvación y la perdición. La historia ha llegado a su punto de inflexión.
y cada alma debe elegir de qué lado de la eternidad estará. Mientras el Éufrates continúa secándose y los secretos de las edades son revelados, recordemos que no estamos presenciando solo eventos geológicos o arqueológicos. Estamos viendo el desarrollo del plan eterno de Dios. Estamos viviendo los últimos capítulos de la historia humana tal como la hemos conocido. La elección es nuestra. El tiempo es ahora. El Señor está llamando. ¿Responderemos mientras aún hay tiempo? ¿O permitiremos que las distracciones del mundo ahoguen su voz hasta que sea demasiado tarde? Las aguas del Éufrates seguirán retrocediendo. Los sellos seguirán debilitándose. Los ángeles seguirán despertando de su prisión milenaria, pero para aquellos que eligen responder al llamado divino ahora, hay esperanza, hay redención, hay un lugar en el arca de la salvación de Dios. El río puede estar secándose, pero la fuente de agua viva nunca se agota. En un mundo que parece desmoronarse, Dios sigue siendo nuestra roca. En medio del caos de estos últimos días, su amor permanece constante, su invitación aún está abierta, su gracia todavía está disponible, pero el tiempo se está acabando. Las señales están en todas partes. La cuenta regresiva ha comenzado. La pregunta no es si estos eventos son reales. La evidencia es clara. La verdadera pregunta es, ¿qué harás tú con esta verdad que hoy te ha sido revelada? El Éufrates ha hablado, los cielos han declarado, la tierra ha revelado sus secretos. Ahora es nuestro turno de responder. Que el Señor te bendiga, te guarde y llene tu corazón de paz y sabiduría para discernir estos tiempos. En el nombre de Jesús, aquel que vino con humildad y volverá con poder y gloria, te dejo esta reflexión para hoy. Recuerda, el final se acerca, pero para quienes eligen al Salvador, no es el final, es el comienzo de una vida eterna junto al Rey de Reyes. Gracias por acompañarme hoy. Que Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ver el próximo video, donde revelaré otra profecía que está cumpliéndose frente a nuestros ojos y pocos se han dado cuenta. No te lo pierdas. Dios tiene mucho más que mostrarte.